Esta investigación se ha desarrollado en la Universidad de Alicante en colaboración con científicos de universidades alemanas y universidades de Brasil. Consiste en una nueva interacción biótica relacionada entre insectos y plantas. El hallazgo científico, el interés científico de este trabajo consiste en una nueva relación biótica entre insectos y plantas. Las relaciones entre insectos y plantas son más o menos conocidas. La más clásica es la polinización, en el cual hay una sinergia entre cierto tipo de insectos que polinizan las plantas y ayudan a su reproducción. Otra relación típica que existe entre insectos y plantas es la fitofagia, en la cual los insectos se alimentan de partes de la planta, y en este caso estamos hablando de una vuelta de tuerca más, porque estamos hablando de plantas que se alimentan de insectos, lo cual esto ya es conocido, evidentemente, todos conocemos las plantas atrapamoscas o las plantas carnívoras, que aparte de las películas de ciencia ficción existen, algunas de ellas incluso pueden capturar pequeños ratoncitos o pequeñas lagartijas. Pues bien, hay unas plantas carnívoras, casi todas ellas capturan insectos, y hay un tipo de mosca, las moscas son las presas favoritas de las plantas carnívoras, cuyas larvas son capaces de no solamente sobrevivir al interior de una planta carnívora, que posiblemente es uno de los lugares más peligrosos en los cuales puede vivir un insecto, sino que es capaz de, mediante una inmunidad que ha desarrollado ante las sustancias pegajosas y químicas que tienen estas plantas, poder alimentarse de las presas que capturan las plantas carnívoras en su propio interés. Es como, por así decirlo, una especie de parasitismo de la planta carnívora. Técnicamente se llama un cleptoparasitismo, un parasitismo escondido, en el sentido de que como si la planta no se enterara que las presas que ya ha capturado son sutilmente digeridas o descompuestas por este tipo de insecto. Uno de mis doctorandos, que fue de hecho premio extraordinario en la Universidad de Alicante, pues no pudo encontrar trabajo en España, y entonces pues encontró trabajo en Estados Unidos, estuvo en una postdoc en Estados Unidos, y posteriormente ahora mismo es director de una sección de entomología en un museo de investigación en Alemania, es decir, cumple todos los cánones típicos de la situación actual que tenemos en la ciencia. Entonces, esta persona, que es uno de los coautores del trabajo, contactó con otros alemanes que a su vez investigaban en Brasil, unos alemanes que eran botánicos, que trabajaban básicamente con la biología de estas, son expertos en el estudio de este tipo de plantas, que se habían encontrado una larva muy extraña, que no solo no moría, sino que aparentemente se comía las presas que había capturado esta planta. Entonces, cuando se obtuvo el adulto, se pudo identificar la especie, se vio que es una especie de la cual no se conocía nada de su biología prácticamente desde su descripción, hace más de 150 años, y además se hizo un estudio pluridisciplinar. Al contactar con nosotros somos expertos en el estudio de ese tipo de larvas, y también en la Universidad de Alicante somos expertos en algunos ámbitos de la biología, de la interacción insecto-planta, de forma que, uniendo la parte de los científicos alemanes, algunos expertos en análisis molecular, es decir, la identificación de especies comparando su ADN. Se compararon secuencias de las larvas muertas con los adultos muertos para ver que era la misma especie, uniendo los conocimientos de los botánicos brasileños y alemanes expertos en la biología de este tipo de plantas, y uniendo con nuestros conocimientos en cuanto a descripción larvaria y en cuanto a aspectos de la biología de este tipo de insectos en todo el mundo, pues pudimos desarrollar esta investigación. Este descubrimiento tiene dos vertientes en cuanto a su importancia o a su repercusión. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la investigación básica. Cualquier conocimiento nuevo en cuanto a la relación entre insectos o plantas, o en cuanto a las redes peculiares que existen bióticas en un determinado ecosistema, es muy importante tanto para la conservación del propio ecosistema como para nuestro entendimiento de las relaciones entre insectos y plantas o entre diferentes organismos vivos. Pero independientemente de la importancia en cuanto a investigación básica,
biológica, conocemos la biología de este insecto y estas nuevas relaciones tróficas, tiene también un interés aplicado. Esta especie que en Brasil se alimenta de este tipo de presas pertenece a un grupo de insectos que tienen importancia en control de plagas, que se alimentan a partir de pulgones, se alimentan de cochinillas, de otro tipo de insectos que causan graves perjuicios en la agricultura de todo el mundo. Este tipo de insectos actualmente se está trabajando en su cría artificial para poderlos utilizar en el control integrado de plagas o en el control biológico de plagas. Sin embargo, es muy difícil criarlos en cautividad porque necesitan precisamente la presencia de una presa viva. Dado que hemos encontrado una larva de este grupo de insectos capaz de alimentarse de presas muertas, debe de haber algo en la interacción entre la planta carnívora y la presa, o cómo conserva la presa, que permite que estas larvas puedan vivir a partir de animales muertos. Esto abre las puertas al desarrollo de una dieta artificial que pueda tener una repercusión mucho mayor. Esta investigación se ha desarrollado en Brasil, pero realmente tiene una repercusión general en casi todo el mundo, porque tanto las propias droseras también existen en otras zonas del mundo, y los propios insectos, los sírfidos, no esa especie en concreto, pero otras especies similares o con características ecológicas comparables existen en todo el mundo, en Europa, incluso también en España.